Crónicas de espanto. Desde el lugar de los hechos, cuando se puede, y acompañamos el monumento al documento o al relato, si se me permite decirlo. Hace un calor inmisericordia. Son las 3:30 de la tarde. Y yo estoy refugiado en una esquina de la plaza de San Juan de Dios, justo a un lado de este templo. No hay misas sino hasta bien entrada la tarde. Y al ser un mes de mayo, donde el sol pega a plomo, con un calor de 33-34 grados, casi no hay almas ni interrupciones para la oportuna grabación de este relato. Y es que si bien ahora la plaza de San Juan de Dios, con su bonito templo, restaurado recientemente, fue en inicios de la historia de esta ciudad de León, un hospital para atender a indígenas y mestizos, y también a los españoles. Fue un espacio que incluso confundió Mina, el libertador fallido, con el centro de la ciudad. Ha sido parte importante de la historia. Y hay más de un relato. En una entrega anterior contamos la leyenda del Catrín, ocurrida precisamente en las inmediaciones de los árboles centenarios que engalanan esta plaza. Pero hoy voy a hablarles de otro acontecimiento fatídico, el cual da pie a muchas leyendas y a muchos relatos trágicos particulares. Tengo que comenzar diciéndoles que si bien ahora se puede ver a lo lejos cómo es un lugar propicio para venir a desayunar, oportuno para quien viene a refrescarse en este mayo caluroso, porque hay varios locales que venden la famosa nieve de garrafa. Ya verán que más tardecito esto se llena y es oportuno grabar justo ahora. Me refugio del calor y prácticamente no me muevo. Pero contemplo lo que hace 140 años contemplaron Vicenta y Manuel. Manuel, que trabajaba en una fábrica de telares, de las que en otra época había en León, Guanajuato. Tengo que remontarme al año de 1888, cuando León parecía ser la segunda ciudad más importante del país. De hecho, aquí fue donde se instaló la primera planta eléctrica para alimentar a una fábrica de telas. Y es que Manuel, este joven de apenas 21 años, estaba muy enamorado de Vicenta. Vicentita y Manuel se iban a casar. Y se iban a casar el 24 de junio. Sí, el día de San Juan, que esta vez caía en domingo. Ya tenían todos los preparativos. La joven ya tenía su vestido de novia. Y entonces, a principios del mes de junio, tanto Manuel como Vicenta fueron a solicitar al sacerdote de la iglesia de San Juan de Dios, esta que está aquí a mis espaldas, que les casara a finales de mes. Ya habían hecho las amonestaciones parroquiales, recordando que en aquella época esto dependía de una parroquia, precisamente tal como lo es ahora. Se habían hecho los trámites legales, las familias estaban enteradas. Era un mes de junio, cuando la lluvia también amenazaba con iniciar esa temporada que trae generalmente bienes a los campesinos, pero a veces puede traernos males. Vicenta vivía en el barrio del Cuecillo, que en aquella época podía considerarse un lugar aparte de la ciudad, apenitas separado por el río de los Gómez,
el cual se cruzaba incluso para entrar a León. Y diario iba y venía Manuel a visitar a su novia, al echar reja tradicional. Y ya faltaba menos de una semana para el fausto acontecimiento, cuando ocurrió lo inesperado. Y no por manos humanas, ni por manos divinas. La naturaleza fue la que dictó los terribles acontecimientos. Y es que, siendo el lunes 18, un lunes tremendamente nublado, la gente empezó a sentir las primeras gotas del vital líquido que caía sobre sus caras. Eran las 6 de la tarde. Pero la tormenta arreciaba. La gente rápido corrió a refugiarse en sus casas. Manuel, que vivía en el centro, se preocupó porque ese día no iría a visitar a su futura esposa. Subía el río y el puente de aquella época no era lo suficientemente firme y macizo para arriesgarse a una travesía en esas condiciones. Pero la lluvia siguió y arreció, y ya eran las 8 de la noche y León empezaba a inundarse. Crecía centímetro a centímetro el nivel del agua en el centro histórico y la gente no tenía forma de comunicarse más que con sus vecinos, y aquellos que no habían llegado a la casa ya eran considerados como los primeros desaparecidos de aquel terrible acontecimiento. Y se dieron las 10 de la noche, las 11. El agua seguía subiendo. La lluvia apenas bajaba en su intensidad. Llegó a medio metro de altura, como cuentan los relatos. La gente empezó a subir de nivel, a subir al segundo piso aquello que podía rescatar de los enseres domésticos, de los muebles, de los objetos de madera. Manuel, como el resto de los leoneses, preocupado, acomodaba sus pocas pertenencias, ahí en la casa familiar, donde todavía vivía, y le expresaba su preocupación a su madre y a sus hermanos, y le decían que había que confiar, que esperara lo mejor, pero que ahorita ni se le ocurriera salir. Pasó el día 18, y la lluvia efectivamente amainaba, se convertía en una llovizna, pero que tampoco cejaba. Ya era más de 1 metro de altura, lo que era la inundación en el centro de la ciudad. Lo que no sabía Manuel es que en el Cuecillo la cosa era peor, porque el río se había desbordado y la mayor parte de la destrucción estaba cayendo hacia el lado oriente, precisamente ahí en el barrio donde vivía su novia. Pero él no lo sabía, porque ellos estaban desesperados. Las casas, siendo en su mayoría de adobe y no de ladrillo cocido, empezaron a cuartearse. Algunas simplemente se desmoronaron. Empezaron a escucharse los llantos, los gritos, gallinas que morían arrastradas por el inclemente líquido vital que ahora formaba hasta marejadas. Se abrieron cauces donde no existía por las casas que se derrumbaron. Los pocos que tenían mezquites centenarios optaron por saltar sobre los mezquites, aunque incluso algunos de ellos fueron arrancados casi de raíz. Otros soportaron el embate. Los que podían, en cuanto se desarmaba una casa, por decirlo de esa manera, se subían a la parte alta, donde podían incluso refugiarse. Hubo gente que iba arrastrada, quien no la podía salvar, quien le podía arrojar una cuerda. Y Manuel, ocupado por salvar a sus hermanos y a sus padres, estaba ahí, pegados en el mezquite cercano a su casa. Se amarraron con un lazo y ahí estaban. Los animalitos de la familia fueron arrastrados por el agua. Y ya en la madrugada del día 19, todo lo que hicieron fue esperar a que bajara el nivel, esperar a rescatar a los cuerpos
o a las personas que siguieran con vida. Ya cuando bajó más o menos a medio metro el nivel del agua, los padres le dijeron: ve, busca a tu novia, ojalá que Vicenta esté bien. Como pudo, también se llevó un lazo amarrado a la cintura y recorrió aquella ruta de desolación y de pérdidas. Como podía, en el camino de la cintura para arriba, recorría aquellas calles. Buscó un pequeño promontorio ahí, pegado al río de los Gómez, el cual seguía fuerte, seguía con un caudal irresistible. Pero ya algunas otras personas habían puesto una suerte de camino de sogas para que, estando detenidos por aquella estructura, algunos pudieran cruzar. Así lo hizo, porque no soportaba la idea de no ver más a Vicenta, de esperar horas, incluso minutos. Como pudo, cruzó el río, llegó al otro lado, donde la desolación y el espectáculo, si me permiten decirlo, era dantesco. Y entonces, poco a poco, caminando como entre las calles semidestruidas, entre árboles tirados con sus raíces expuestas, llegó a la casa de Vicenta. Y efectivamente, la casa estaba desmoronada. No se veía un alma, no había señales de vida. Como pudo, entró y la estuvo buscando por aquí y por allá. La pared de enfrente se había desmoronado, el techo casi por completo. Se habían caído las tablas por todos lados. Empezó a buscar mientras bajaba el nivel. Y en la parte final, en el traspatio pequeño que tenía la casa de Vicenta, los encontró a los tres: a su futuro suegro, a su futura suegra, ahogados, boca abajo, sin posibilidad ya de rescate alguno. Y no encontraba a Vicenta. Empezó a escarbar, empezó a gritar, a llorar de desesperación. Removió unos pedazos de lodo, otrora adobes. Removió algunas tablas que antes eran del techo. Y al remover esas tablas, efectivamente, encontró el cuerpo de su amada. Ya un tanto amorotonada, con la mirada hacia el vacío, no pudo soportar el escenario Manuel. Rescató los tres cuerpos, aunque no paraba de llorar. Pero su llanto se confundía con el de miles de leoneses que ese día pregonaban la pérdida de más de 1,500 personas. Para una ciudad que rondaba los 100,000 habitantes, aquello era una verdadera tragedia. Y si bien se habla de 225 a 230 muertos, también se hablan de 1,400 a 1,500 desaparecidos, a los que se llevó el río. La tragedia tocó diferentes a todos, los trató de maneras inusuales. Para el caso de Vicenta, ahí estaban los cuerpos, pero sin un hálito de vida, muertos, no desaparecidos. Las siguientes semanas fueron de recoger las cosas, de pedir ayuda extraordinaria al Estado, a la Federación, de lidiar con el duelo. Pero para Manuel esto era tremendamente difícil. Con la sencillez que podían los escasos recursos económicos que tenían, la familia apoyó. Y los familiares también de Vicenta, para unos sencillos homenajes luctuosos y enterrarlos en el Panteón de San Nicolás. Eso fue solo la primera parte de la tragedia, porque incluso le otorgaron a Manuel un pequeño privilegio, un mensaje de despedida en la lápida, redactado por aquel joven artesano. Y decía lo siguiente, que me lo aprendí de memoria: Vicenta Muñoz quiso ser esposa idolatrada, mas llamándola del cielo de improviso,
La corona cambió de desposada por la cruz sin fin del paraíso. Recuerdo de su prometido, Manuel García. Procedió el entierro. Y encontróse Manuel en una tristeza y una depresión de la cual no pudo salir. En lo que se reconstruía la ciudad, Manuel no quiso reconstruir su vida y tomó el camino falso del suicidio. Fue en una noche, recorrió esta plaza, la de San Juan de Dios. Vio por última vez el templo donde se consagraría para siempre con el amor de su vida. A falta de pistolas, que en aquella época no había, llegó, tomó un cuchillo y de manera simbólica y hasta metafórica se lo clavó en el corazón. Al amanecer, las personas que iban repartiendo atole, pan de dulce, la leche de la ordeña, avisaron y le avisaron a los padres. La tragedia se había consumado. Y sí, se congregaron en esta plaza hace 140 años a recoger el cuerpo de Manuel García, a enterrarlo. El problema es que al ser un suicidio a la vista de todos, no podían enterrarlo en Campo Santo por ser un pecado mortal. Ayudaron los amigos y los padres difundiendo la noticia de que había sido un ataque de un delincuente. Se escondió el cuchillo. De hecho, dicen que lo enterraron en las jardineras de por aquí. Y la gente, harta de tanta tragedia, sin querer sufrimiento gratuito, parece que lo aceptó. Al igual que las autoridades eclesiásticas y civiles. Para todos ellos, oficialmente, Manuel había sido apuñalado por algún sospechoso que escapó. Y es que esta plaza, con estos árboles tan hermosos, de los cuales no todos sobreviven, con esta circunstancia de aparente tranquilidad ahora, por el clima, que no hace que la gente se arremoline. Ya verán más al rato que hasta tenemos música, baile, danzón. Pero eso que no nos quite de la memoria, que aquí ha sido lugar de tragedias. Y que uno de ellos, el más sufrido, quizás entre todos, fue Manuel, que perdió al amor de su vida, que perdió a Vicenta y que perdió el deseo de vivir. Dicen que precisamente en el mes de junio y en la noche del día de San Juan, cuando hubiera sido su boda, por aquí, si uno camina en la noche o en la madrugada, se puede topar con Juan, su silueta, a un lado del templo o caminando por este parque de San Juan de Dios. No dice nada, simplemente puede que nos asuste, pero no es su intención. Trata de encontrar el amor perdido, la esperanza fallida. Y los demás deberíamos de consolarlo con nuestras reflexiones y con nuestro propio respeto al deambular por esta calle. Crónicas de Espanto, gracias por todo. Y si quieren ver alguna película de terror juntos, búsquenme en Twitch todos los miércoles a las 9 de la noche. Búsquenme como Crónicas de Espanto. Y ya saben, cualquier aplicación de podcast me encontrarán con este y otros relatos.